en el sentido de la rama de running que justamente se quiere abrir en Canam. Así que lo más importante es que ojalá no sea tan latero. Obviamente en algún momento se va a poner un poquito denso, pero es por la complejidad propia de la planificación. Así que espero que sea una buena instancia para compartir conocimiento. Siento que al menos cuando un grupo de personas quiere abrir una nueva rama deportiva y buscan de alguna manera conocimiento, deja una muy buena impresión a la hora de hacer las cosas bien, no simplemente por hacerla y captar en este caso usuarios. Así que en ese sentido vamos a comenzar. Vamos a tener una parte más teórica y luego una parte más práctica, así que el sentido de la exposición es la planificación deportiva y luego cómo se ha podido llevar a cabo, digamos, la zona sur donde he tenido la mayor cantidad de deportistas en cuanto a running. ¿Ok? Mi nombre es Enzo Yarzo, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física por la USACH. El mismo año también hice el Diplomado Internacional de Preparación Física. Y junto a Renato y Sergio, hace ya 3 4 añitos, venimos trabajando con un proyecto que se llama Cell Training, que engloba endurance, deportes de contacto y fuerza. ¿Ok? El curso de la presentación, básicamente vamos a tener primero los aspectos teóricos fundamentales de cómo se ha desarrollado el running en nuestro grupo, luego evidencias prácticas, que son principalmente videos, yo creo que esa va a ser la parte más provechosa, y después algunas consideraciones generales de la planificación, ya una especie de resumen de qué es lo que podrían ustedes llevarse, así como tips para que puedan planificar tanto a la hora de que si es que le toca planificar en cuanto a al running, o si es que de alguna manera en los boot pueden incluir cosas de running o de endurance que también le puede ser provechoso. En primer lugar, dar algún atisbo de cómo hemos desarrollado nosotros la gama de running. En este modelo de Jim Vance, que es un modelo tridimensional, eh, no simplemente nos enfocamos en la resistencia aeróbica o en el endurance, sino que también es muy importante tener un atisbo de la fuerza muscular en corredores y también la velocidad o que es la técnica, ¿sí? Estos 3 puntos, estas 3 patitas de la mesa de alguna manera, son los aspectos fundamentales a la hora de planificar y lo que se puede llevar en un microciclo. Las sesiones de running comprenden una gran cantidad de métodos, continuos variables, repetición, intervalo, intermitente, etcétera. Y las sesiones de fuerza, como tal, eh, son aisladas de las sesiones de running. Esto más que nada para evitar un tipo de interferencia. Sabemos que la interferencia entre la fuerza y la resistencia no se lleva muy bien. Es decir, que si es que uno de alguna manera mezcla capacidades físicas, no se logra la mejora considerable que podría ser como aislada. Obviamente que hay deportes que en los que sí, obviamente va a haber interferencia porque son deportes que engloban muchas capacidades físicas, como puede ser el triatlón o el CrossFit, ¿sí? En cuanto a la carrera como tal, uno piensa básicamente en correr, puede ser monótono, muchas personas dicen correr es solamente una cosa, un movimiento cíclico que no comprende mucho entretenimiento, que puede ser aburrido, pero con el tiempo, investigando, obviamente estudiando, uno se da cuenta que la monotonía al correr es solamente como una premisa que no tiene muchos argumentos. En esta figura podemos ver la gran cantidad de metodología, desde la preparación general hasta la competencia, y tenemos un gran tipo de metodologías que podemos fácilmente apuntar en unos cuantos. El entrenamiento de Farlek, el entrenamiento en cuesta, el entrenamiento con escalera, el entrenamiento con vallas, las carreras largas, carreras un poco más cortas, incluso tenemos entrenamiento en arena que pueden llegar a incluirse dentro de la planificación deportiva. Entonces existe una gran cantidad de métodos que se pueden ir implementando dependiendo del periodo en el cual se encuentre el atleta, ¿sí? Si es que estamos más cerca de una competencia de características fundamentales o una competencia en menor rango cualitativo como es una competencia más preparatoria. Al momento de planificar con distintas personas, o si es que uno puede de alguna manera dividir
grupo de atletas, de corredores, hay que tener una óptima relación entre el objetivo y el estado de forma de los deportistas, ¿sí? ¿Por qué es importante en este caso comprender esta óptima relación? Porque de alguna manera las personas tienen, en la mayoría de los casos, objetivos demasiado grandilocuentes, por así decirlo, objetivos que muchas veces exceden sus capacidades físicas en ese punto del calendario. Entonces, los objetivos exceden el estado de forma deportiva de ese deportista. Entonces, muchas veces piensan que pueden llegar a correr una maratón en 2 horas y media en 4 meses y recién parten con la carrera hace poquito tiempo. Entonces, esta óptima relación del objetivo y los estados de forma se correlaciona de gran manera con la ley de los umbrales, ¿sí? Que tenemos en el lado izquierdo. Esta ley de los umbrales, sobre todo cuando trabajamos con deportes de resistencia, tenemos que siempre enfocarnos en un umbral que no exceda obviamente la tolerancia máxima, ni tampoco que sea un umbral demasiado bajo, que sea un efecto de desentrenamiento. Al final, cuando trabajamos con deportes de resistencia, como es el running, tenemos una gran cantidad de carga, tanto en volumen como en intensidad, durante todo el microciclo, ¿sí? Muchas veces se ven corredores que pueden llegar a duplicar sus entrenamientos durante 2 o 3 días a la semana, dependiendo del tipo de deporte. Entonces, lo más importante aquí, en esta lámina, es que tenemos que tener en cuenta que tenemos que intentar ubicarnos siempre en un efecto entre óptimo y mantenimiento. Muchas veces el estado de forma de los deportistas es tan deplorable que solamente con efectos de mantenimiento ya podemos llegar a levantar un punto de la forma deportiva. Por otra parte, cuando tenemos deportistas que tienen un nivel un poquito más alto, tenemos que alejarnos de ese umbral inferior y acercarnos siempre a su umbral superior, ¿sí? Con esto tampoco hay que, de alguna manera, decepcionar a los deportistas, decirle que nunca vamos a entrenar a alta intensidad, sino que tal vez el mensaje es preparémonos 2, 3 o las semanas que uno requiera y en algún momento yo te voy a lanzar una sesión de alta intensidad. Quiero que tú de alguna manera te prepares una cierta cantidad de semanas para que en un momento del microciclo, del periodo en específico, tú puedas llegar a una tolerancia casi máxima o máxima. ¿Bien? En cuanto a la periodización, ¿sí? Sobre todo en los deportes de resistencia, que tenemos un punto en el calendario o varios puntos en el calendario en el cual vamos a rendir al máximo, no podemos dejarla de lado. Más que nada para refrescar este concepto, tenemos que la idea fundamental de la periodización es que el entrenamiento debe comenzar con ejercicios de características generales y desembocar en entrenamiento específico, con un rendimiento máximo en el momento de la competición, dependiendo de cuántas competiciones podamos llegar a tener en el año. Y muchos corredores pueden llegar a tener 2 o 3 competiciones en distintas distancias, en distintos lugares, pueden ser en calles, pueden ser en cerro. Esto sobre todo tiene que ser de manera mancomunada con el entrenador, ya que al menos yo más adelante voy a mostrar un plan anual en el cual me llega una deportista con un calendario y ese calendario está cargado de competencias cada 6 u 8 semanas. Entonces, de alguna manera ahí el entrenador toma la especie de trabajo de artista porque tiene que de alguna manera manufacturar una forma deportiva asociada o ligada a ese calendario competitivo, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta esto, que partimos de cosas generales hacia entrenamiento más específico. Nos hemos dado cuenta que cuando son deportistas de alto rendimiento, por su calendario ajustado de competiciones, esa forma deportiva, esa forma deportiva que tenemos acá en una forma esquemática, siempre va a estar media alta o alta, porque el calendario de competencias se lo exige, o sea, las competencias mundiales, que pueden ser entre 4 o 5 durante todo el año, le exige estar casi siempre al máximo.
Entonces, es muy distinta la diferencia entre corredores o deportistas que están en el alto nivel a competidores que son de alguna manera más amateur. Estos competidores que están a alto nivel siempre les exige estar en una forma deportiva alta para que puedan llegar a rendir al máximo dentro de ciertos momentos. Mientras que los corredores más amateur o deportistas amateur no pueden llegar a tolerar tanta carga. Entonces hay que tener más cuidado, perdón, a la hora de manipular la carga de entrenamiento. Primero nos enfocamos en la periodización clásica que tomaba esta parte, digamos, de la forma deportiva. En este caso, el atleta construye, mantiene y pierde relativamente. El modelo de periodización clásica siempre estaba enfocado en un calendario de competencias clásicas, donde muchas veces solamente una vez en el año competían en el alto nivel o se preparaban para unos Juegos Olímpicos, donde las competencias previas a los Juegos Olímpicos no eran muy concurrentes. Mientras que ahora el calendario competitivo está bastante cargado y tenemos que enfocarnos en un modelo de periodización contemporáneo, en el cual tenemos multipicks de forma deportiva. Entonces, la forma de planificar ya de alguna manera es más flexible, ¿ok? Entonces, para terminar esta lámina, tenemos que la periodización del entrenamiento deportivo busca preparar al atleta para alcanzar objetivos previamente establecidos en determinados puntos de las temporadas para conseguir una forma deportiva a través de la dinámica de las cargas de entrenamiento, ¿sí? Entendiendo carga como un conjunto de elementos como puede ser la intensidad, el volumen, la intensidad, la frecuencia y dependiendo de qué tipo de elemento uno considera para definir lo que es la carga. En este manual de entrenamientos de resistencia de autores principalmente españoles, al menos yo lo considero también una lectura que debería hacer, no sé si todos los entrenadores, pero si es que uno puede hurgar en deportes de resistencia porque nos entrega aspectos súper fundamentales. En primer lugar, el entrenamiento deportivo siempre debe entender o entenderse como un proceso que tiene un carácter multifactorial, que para poder estudiarlo y comprenderlo con claridad, no va a estar ligado a una rama de la ciencia. Vamos a tener que la fisiología nos va a entregar siempre buenos resultados, la gestión, los fundamentos de entrenamiento, la programación, la psicología, la nutrición, etcétera. Entonces el entrenamiento deportivo es como un pulpo, tiene muchas patitas, muchas ramas para, para poder comprenderlo. La intención de este libro, el autor comienza a decir que qué es lo que se debe entrenar en cada periodo de la temporada, ni cómo se debe entrenar para alcanzar un determinado objetivo, sino algo más importante, saber qué se está haciendo en cada momento, en distintas unidades del entrenamiento. Qué se está haciendo en una sesión, qué se está haciendo en un microciclo, qué se está haciendo en un mesociclo, qué se está haciendo en una perspectiva más general como es en un macrociclo. Entonces aquí tenemos que tenemos que de alguna manera determinar zonas de entrenamiento para saber con cuánta intensidad, con cuánta calidad nosotros le estamos exigiendo a nuestros deportistas durante las sesiones de entrenamiento a lo largo de la semana. En cuanto a las zonas de entrenamiento con nuestro grupo, eh, las dividimos en distintas capacidades físicas. Tanto con Sergio como Renato partimos tal vez con zonas más clásicas de fuerza, que tenemos la hipertrofia, tal vez la fuerza general, fuerza potencia, no sé, retorno al fitness, con distintos porcentajes del RM, con distintas prescripciones de repeticiones y series, que tal vez esta es la perspectiva como más clásica a la hora de planificar zonas de fuerza, pero con el tiempo tal vez no todo parece ser lineal. Lo que en un momento entendíamos como hipertrofia, como estímulos del 75 al 85 del 1RM, no tiene mucha relación con lo que realmente pueda pasar en el contexto deportivo. Al final tenemos, perdón, al final tenemos cosas como estas, que podemos llegar a estimular distintas manifestaciones de la fuerza con
estímulos distintos del 1RM. Sabemos con claridad que el RM es variable, entonces no nos deja muy claro si es que estas zonas son claramente como nosotros las prevemos, sino que es algo mucho eh, más ágil, más no lineal, un poquito más caótico. También tenemos zonas para la técnica que los gestos técnicos también pueden estratificarse, ¿sí? Esta es una propuesta bastante personal de las zonas de entrenamiento de técnica para runners y trail runners, y tenemos cosas bastante básicas como es la coordinación, como es aprender a rebotar, como son los drills básicos, los keniatas. Luego nosotros agregamos cargas como pesos, cinturones o otro tipo de interferencias. Y finalmente tenemos ejercicios de técnica con una alta velocidad de ejecución, con tiempo bastante corto de aplicación de fuerza y obviamente son trabajos de una alta intensidad. Entonces, si nosotros nos podemos dar cuenta acá, vamos a tener 3 videos en los cuales todo implican de alguna manera gestos técnicos de la carrera, pero con manifestaciones de ejecución bastante diferentes. Tenemos acá drills que son de características keniatas, que lo hemos visto con corredores más asociados a Kenia, Etiopía, Uganda. Luego tenemos otros gestos que ya no lo hacemos solamente con el peso corporal, sino que tenemos interferencias como pueden ser vallitas. Y finalmente tenemos otros tipos de ejercicios que involucran mini vallas donde la velocidad de ejecución es un poquito más alta. Entonces nos podemos dar cuenta que en ambos casos estamos trabajando técnica de carrera, pero con distintas manifestaciones. Finalmente tenemos las zonas de endurance, que vamos a ver más adelante que no hay una forma específica, absoluta, eh, casi sin lugar a preguntas de qué tipo de zonas de entrenamiento en el endurance usar, sino que dependerá del autor que tome cada entrenador. En este caso, tomamos la metodología de Jesús Payares. Es bastante clara este tipo de zonas, pero va a depender mucho del autor. En un momento como grupo decidimos utilizar estas zonas, en otro momento nos encantamos por otras que es un poco más clara, pero va a depender mucho del entrenador qué tipo de autor tome. ¿Sí? Al menos tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En cuanto a la premisa que teníamos de saber qué se está entrenando en cada momento, obviamente en cuanto al endurance, el modelo trifásico de entrenamiento postulado por Chicharro, por Cancino López, es muy claro para ver en qué punto de la intensidad del ejercicio nos encontramos. Entonces siempre vamos a tener 3 zonas bien clarificadas. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que este modelo trifásico de entrenamiento que nos plantea López Chicharro también ha sido visto por Seiler y otros autores. Entonces se da esta relación bastante clara entre autores de habla hispana o autores que de alguna manera manejan otro tipo de idiomas. Entonces, de alguna manera hay una convergencia en la literatura científica en que hay 3 zonas bien demarcadas y 3 estadios de la intensidad del ejercicio bien claros. ¿Sí? En primer lugar, hacer una distinción entre cada zona, que la zona 1 de alguna manera, las fibras 1, fibras lentas son más predominantes, en una intensidad del ejercicio entre la zona 1 y la zona 3, que es la zona 2, tenemos fibras 1 y 2A, ¿sí? Finalmente, en la zona 3 o zona de inestabilidad metabólica, tenemos una mayor predominancia de 2A y 2X, ¿sí? Otro aspecto fundamental, perdón, es el sustrato energético que se está utilizando en cada zona. En primer lugar, la zona 1 está caracterizada por un 50% de contribución de los hidratos de carbono. Luego tenemos una fuerte predominancia de triglicéridos y ácidos grasos libres. En la zona 2 tenemos un aumento de un 20% de los hidratos de carbono, hasta un 30 incluso, entre el 70 y el 80.
y nos damos cuenta que cuando ya nos acercamos al consumo máximo de oxígeno, los hidratos de carbono pueden llegar a aumentar su contribución hasta el 100%. ¿Sí? ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Los hitos fisiológicos, como son los umbrales, pero no decantarnos con que simplemente aquí la intensidad del ejercicio termina. Muchos autores ya están hablando de no un modelo de 3 zonas, sino que un modelo de 4 o 5, porque este simplemente es el panorama aeróbico. El panorama anaeróbico sigue más allá, ¿sí? Correr carreras de 800, 1500, 400, la contribución anaerobia aumenta, pero incluso en un 100 metros de alguna manera nosotros estamos en un ambiente aeróbico, si no estaríamos casi sin poder existir de alguna manera. Entonces ya lo aeróbico y anaeróbico es un poco divergente. Entonces tenemos que tener en cuenta que si bien tenemos 3 zonas, esta curva de intensidad del ejercicio sigue subiendo. Y si nosotros de alguna manera tenemos, en este caso con el CrossFit, Wood, que trabajamos con intensidades máximas o supramáximas, también podríamos llegar a preguntarnos, ¿qué pasa cuando hacemos ejercicios máximos o supramáximos? ¿En qué zona podría llegar a estar trabajando? ¿Qué tipo de sustrato estoy utilizando? ¿Cuánto es la duración de ese sustrato? Esas son preguntas bastante interesantes de responder. Y finalmente otro indicador de este modelo trifásico es la escala de percepción del esfuerzo, que bueno, aquí está con la nomenclatura antigua, pero nos vamos a dar cuenta que ya salen propuestas con la escala de percepción del esfuerzo con la nomenclatura más contemporánea, del 0 al 10. Y siguen habiendo 3 zonas de trabajo. ¿Sí? Este es un libro de un autor en cuanto al ciclismo. Entonces, en base a la premisa de que se está trabajando o entrenando en cada momento, es súper importante tener claro este modelo, con sus contribuciones energéticas, con su predominancia de fibras, con qué tipo de percepción pueden llegar a tenerse en distintas zonas. Y es súper importante manejar la información con los sustratos energéticos, qué tipo de zona funcional estoy trabajando, y esto es súper importante en cuanto a los residuos del entrenamiento. ¿Qué tiempo de recuperación yo necesito para volver a rendir a esa intensidad cuando en una determinada zona? No es el mismo tiempo de recuperación si es que yo trabajo en una zona 3 a que yo sí trabajo en una zona 2 o zona 1. Entonces esto es súper importante para programar, ¿sí? A la hora de planificar el microciclo o si uno de alguna manera planifica rápidamente su mesociclo. Perfecto. Acá tenemos las zonas de trabajo o zonas de entrenamiento del endurance, principalmente con autores que son de origen nórdico. Esta lámina con Pablo decidimos mantenerla porque nos deja muy claro que dependiendo de cada autor va a tener sus zonas de trabajo. En este modelo que tenemos a la izquierda, que se enfoca básicamente en una perspectiva sobre esquiadores, porque aquí tenemos la parte específica sobre esquí y una parte no específica que puede ser running, cycling o otro tipo de actividad de característica aerobia. Pero en el lado derecho tenemos zonas de trabajo que son principalmente de running, ¿sí? Esquí y running. ¿Qué es lo que nos dice en este caso el autor? Que no se ha llegado a un consenso sobre cómo deben interactuar las variables de entrenamiento en cuanto al volumen, en cuanto a la frecuencia, la cantidad de sesiones y en cuanto a la distribución de la intensidad. ¿Ok? En los diferentes mesociclos a la hora de desarrollar un programa de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber un manual a la hora de planificar o a la hora de incluir volumen, intensidad, frecuencia. Va a depender mucho del contexto, de alguna manera, con el tipo de personas que lleguésemos a trabajar. Para terminar en la exposición de esta lámina, si es que nosotros no tenemos muchas herramientas, perdón, para manipular la intensidad, nosotros podemos darles indicativo de características cualitativas a nuestros corredores para estratificar nuestras zonas
de trabajo. Como tenemos en esta lámina, tenemos 7 zonas en las cuales tenemos un tipo de entrenamiento. Entonces nosotros podemos llegar a decirle al atleta, hoy día vamos a trabajar en una zona de un ritmo de maratón, mañana probablemente llegásemos a trabajar en una zona de media maratón y el día sábado, para que tengas claro, vamos a trabajar en una zona 6 que son intensidades entre un ritmo de 800 a 1500. Entonces, si nosotros de alguna manera no tenemos los mecanismos tecnológicos para evaluar el lactato o para determinar el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, podemos darle una idea a nuestro atleta de cuál es el ritmo de trabajo que queremos para esa determinada sesión. Entonces, eh, este es el primer break que vamos a tomar para ver si es que tienen algún tipo de pregunta, alguna duda, algo que no le hayan quedado muy claro o alguna inquietud con la primera parte que expuse. ¿Alguna preguntita en el chat? ¿Algún comentario, Pablo? No, por mi lado, bien. Vi alguna diapositiva nuevita que no habíamos visto, que me pareció entretenida igual. Así que bacán por ese lado. Ya, perfecto. Creo que cabe destacar muy bien el tema de la tolerancia. Creo que es un Ujú, tema súper importante al momento de planificar porque, como yo te había comentado, el contexto del CrossFit se da mucho, que es un entrenamiento de alta intensidad exactamente. donde comúnmente no da espacio a que el individuo que está tomando la clase, en este caso un alumno o una alumna, entienda que tiene que haber procesos de entrenamientos moderados para poder llegar a sostener una tolerancia máxima, ¿ya? Exactamente. No tiene sentido de que estemos entrenando siempre a una tolerancia alta cuando realmente no son capaces ni de sostener un minuto esa tolerancia alta. Ahí cabe destacar como lo importante que es eh, el estado deportivo adecuado para Claro, poder llegar a ese punto. una Eh, buena en relación. algunos libros, si no me equivoco, Verkhochansky dice que todo individuo tiene una capacidad genética o una capacidad motriz de base, Mm, pero esa capacidad de motriz de base puede ser tanto modificable positivamente o negativamente dependiendo del tipo de estímulo que le ofrezcamos claro. al alumno o a la alumna. Mm, Así que no me parece genial esa parte. ya, fenomenal. Si no hay preguntas, No dale sé si hay nomás, alguna continuamos. pregunta en el chat, algo que quieran atender de momento antes de seguir con la reunión. ¿Todo claro? Ya, perfecto. Parece que sí, así que dale nomás. Ya, seguimos entonces. El volumen a la hora de planificar, tanto puede ser en running como en cross, es bastante claro. ¿Sí? En cuanto a las pausas, tal vez lo podemos llegar a manipular con el tiempo, con cuánta percepción puede variar desde el tiempo de trabajo con el tiempo de descanso. En cuanto a los volúmenes, podemos trabajar con tiempo, con segundos, con kilometraje, con metro, con millas. Entonces no parece ser muy complejo, pero parece ser que el aspecto más complejo de manipular en cuanto a la carga es la intensidad. En cuanto al running, nos hacemos esta pregunta: ¿cómo manipular la intensidad de nuestro volumen, kilometraje semanal? En base a los hitos fisiológicos, que dependiendo de qué tipo de hitos fisiológicos tome el entrenador, que pueden ser umbrales lácticos, umbrales ventilatorios u otro tipo de marcador, y las medidas que nos permitan conocer la carga, se pueden obtener distintos porcentajes para cada zona del modelo trifásico, o se pueden obtener subzonas de ese modelo trifásico. Aquí es donde probablemente la cosa se comienza a complicar un poquito más, pero no es muy difícil de comprender. Como yo les dije, hay un consenso entre autores de habla hispana y autores que básicamente manejan otro tipo de lenguas como es inglesa o autores también nórdicos,
entre el modelo trifásico. Sabe muy bien cuáles son los sustratos energéticos que se utilizan en distintas zonas de la intensidad del ejercicio dentro del panorama aeróbico hacia lo anaeróbico. Pero podemos moldear nuestro volumen de trabajo en esas determinadas tres zonas, ¿sí? Podemos moldear la intensidad de la zona 1, de la zona 2, de la zona 3, dependiendo de cuán cerca estamos de nuestras competencias, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos un determinado volumen de trabajo que lo podemos partir en tres, dependiendo de qué tan intenso quiero que sea dentro de esa semana o qué tan menos intenso queremos que sea, dependiendo de cuán cerca o lejos estemos de nuestra competencia. Hay al menos 8 modelos claros de cómo manipular nuestro volumen de trabajo, ¿sí? Con nuestros marcadores de intensidad. Tenemos 8 modelos bien claros, ¿sí? Que se pueden ver acá. Esta propuesta es del 2008, así que esto es bastante contemporáneo. Y estos 8 modelos tú los puedes ir manejando, manipulando, dependiendo de la planificación deportiva. Hay modelos que están más enfocados en la alta intensidad, modelos que están más enfocados en aspectos de base, ¿sí? Modelos donde la zona 2 es un poco más alta, y esto va a depender del nivel de exigencia y de lo específico que yo quiero que sea mi planificación con respecto a la competencia. No es lo mismo planificar para un corredor de 5 que para un corredor de 42 o un corredor de 800 a 1500. Va a requerir distintos porcentajes de intensidad, pero al final son los mismos atributos fisiológicos, ¿sí? Todos tienen todos los sujetos tienen la misma zona de trabajo, pero con distintas tolerancias y con distintas exigencias. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo bastante práctico de cómo se llevaría a cabo esta cosa. Vamos a tomar el modelo polarizado y nosotros queremos que esa semana trabaje con este modelo, en el cual la zona 1 va a estar entre el 80 y el 75%, la zona 2 un 5%, la zona 3 un 15 o un 20%. Entonces, tenemos 60 kilómetros de trabajo para esa semana y vamos a dividirlo en base a estos porcentajes. Esto me hace recordar mucho a una conversación que tuve con Fernando Barría, que ahora está justamente trabajando con la selección nacional de powerlifting paralímpico. Y él me comentaba que estaba leyendo justamente que en algunos libros eh, el entrenador marcaba un nivel de tonelaje objetivo para esa semana y lo dividía. Pero al final de esa división quería que llegase a ese tonelaje. Entonces había un volumen objetivo que querían llegar para un determinado microciclo. Y esto es básicamente lo mismo. En base al modelo polarizado, tenemos un porcentaje de trabajo, ejemplo, del 75% para la zona 1, para la zona 2 un 5%, para la zona 3 un 20%. Al final nos da que para esa semana queremos trabajar en la zona 1 con 45 kilómetros, en la zona 2 con 3 kilómetros, en la zona 3 con 12 kilómetros. ¿Sí? ¿Qué es preciso aclarar? Que no vamos a tener una sesión de 45 kilómetros. Esos 45 kilómetros pueden ir intercalados como sesiones propias de 5 kilómetros, 10 kilómetros dentro de esa zona 1, o como calentamientos o enfriamientos, o recuperaciones activas dentro de los intervalos que podemos llegar a generar en la zona 3 o zona 2. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo con el modelo piramidal, en el cual sigue habiendo predominancia de la zona 1, pero la zona 2 aumenta un 20% y la zona 3 baja un 10% y solamente nos quedamos con ese 10%. Siempre la sumatoria es un 100%. ¿Ok? Vamos a hacer este ejemplo con horas de trabajo o minutos, ¿ya? A veces se vuelve mucho más fácil progresar, individualizar la carga con minutos que con kilómetros. No quiere decir que una está mejor que otra, sino que depende del contexto.
Haciendo esta misma división, la zona 1 nos quedaría con 126 minutos, la zona 2 con 36, la zona 3 con 18 minutos. ¿Sí? Entonces, dependiendo del modelo que nosotros queramos utilizar, hacemos esta división con el volumen, tanto en kilómetros como en minutos, y nos queda más claro qué volumen de trabajo hacemos en cada zona. Al final, dentro de la semana, se lleva a cabo de la siguiente manera. Acá tenemos una semana de trabajo y si se dan cuenta, siempre la zona 1 va a ser bastante predominante con trabajos de larga distancia, como es el viernes y el lunes. Y la zona 3 y la zona 2 siempre va a ser trabajada intervalicamente, con repeticiones, con continuos variables. Y esa zona 2 va a ser utilizada como warm-up o cooldowns. ¿Sí? Y acá también nos tenemos en esta lámina que se pueden ir mezclando los modelos con fines específicos desde el periodo base hacia el periodo competitivo. Acá hay un modelo de periodización más contemporáneo en el cual la zona 3 va aumentando progresivamente para alcanzar un pic de forma. Entonces aquí Pablo me dijo, bonito lo que dices, pinta bien, parece que te ha dado resultado, pero ¿cómo podría esto llevarse a cabo con el cross? Entonces, a mi parecer, si bien estos modelos están enfocados en el endurance, nosotros de alguna manera igual podríamos llegar a estratificar zonas de trabajo, al menos con una perspectiva de carga interna, ¿sí? Porque es difícil ver o manipular zonas de trabajo con carga externa, porque mezclamos peso, mezclamos carrera, mezclamos levantamiento, entonces mezclamos muchos tipos de movimiento que a veces puede ser como difícil mezclar peras con manzanas, por así decirlo, pero la carga interna de alguna manera sigue moviéndose en un panorama más clásico. Entonces, al menos lo que podríamos rescatar de esta relación endurance cross es que podemos estratificar zonas y esa estratificación de zonas nos permite manipular de mejor manera qué tipo de esfuerzo estamos desarrollando en cada día, en cada microciclo, en cada trabajo específico o en otro tipo de unidad del entrenamiento. Los autores se han dado cuenta que mientras más claro tengamos las zonas de trabajo, los sustratos energéticos que estamos gastando, la planificación deportiva se hace mucho más llevadera y hay menos margen de error para acercarse o alejarse más bien del sobreentrenamiento. Esta es la lámina, yo creo, final para clarificar lo que son las zonas, que no solamente basta con pensar en sustrato energético de cada zona de trabajo, sino que siguen habiendo propuestas de zonas. Autores españoles como Casado sigue trabajando con un modelo trifásico, pero también tenemos autores estadounidenses que trabajan con un modelo de 7, pero que tiene que quedar claro que el modelo de 3 zonas es el más básico y de alguna manera las subzonas engloban esas 3 zonas. Podemos llegar a tener hasta 10 zonas de trabajo, pero al final son subzonas que se siguen desarrollando en ese modelo trifásico. Ahora bien, cada zona o subzona va a tener adaptaciones específicas, ¿sí? Para el modelo de la izquierda, podemos enfocarnos rápidamente que la zona 1 o la zona de baja intensidad, tenemos un aumento de la capilarización en las fibras musculares de tipo 1. En la zona de media intensidad, bastante importante, mejoramos el aclaramiento del lactato y en la zona 3 mejoramos el reclutamiento de ciertas unidades motoras. ¿Ok? En cuanto a los entrenamientos, bueno, la zona 1 está predominantemente protagonizada por los rodajes largos, ejemplo 20 kilómetros. La zona 2 o de media intensidad, trabajos más extensos, un poquito más, perdón, trabajos más intensos y menos largos, ¿sí? Como 6 por 2000, 3 por 3000, etcétera. Y la zona 3 o zona de alta intensidad
trabajos que son muchísimo más intensos, con repeticiones de 120 metros, pero eso está más enfocado al panorama más anaeróbico o anaerobio. La zona de alta intensidad engloba desde el umbral ventilatorio 2 o desde el umbral anaeróbico hacia el consumo. Entonces podemos llegar a trabajar intervalos desde 3 minutos para alcanzar el consumo máximo de oxígeno o intervalos un poquito más largos de 6 u 8 minutos para acercarnos más al umbral anaeróbico. Mientras tanto, en la lámina de la derecha tenemos adaptaciones un poquito más concisas, como pueden ser el aumento del volumen plasmático, el aumento del umbral láctico, aumentar el consumo de oxígeno, hipertrofia de las fibras lenta, hipertrofia de las fibras rápida. Entonces, zonas de trabajo, adaptaciones distintas. Y esas adaptaciones distintas se van a ver marcadas con distintas zonas. Entonces, no solamente basta con dividir nuestras zonas de trabajo en base a la intensidad, sino que finalmente, perdón, vamos a tener un producto, ¿sí? Un producto que está marcado por las adaptaciones. Vamos a tener una forma deportiva objetiva al final de nuestra planificación. Unas citas más sobre el manual de deportes de resistencia. En cuanto a los deportes de resistencia propiamente tal, tiene una peculiaridad importante, que se realiza a determinadas intensidades metabólicas que difieren no solo en función de los ritmos absolutos realizados, sino sobre todo en la respuesta de cada organismo, ¿sí? Acá el autor dice claramente, creo sinceramente que este es el primer paso y el más importante que debe dar cualquier tipo de entrenador o deportista, porque antes de prescribir unas determinadas intensidades a lo largo de un programa de entrenamiento, se debe saber cuáles son las que realmente se están utilizando. Entonces acá tenemos un plan anual desarrollado el 2023 por una corredora de trail running. Si nos enfocamos aquí en el cursor, tenemos un modelo de planificación que es progresivo, ascendente, y está marcado por un modelo de periodización más clásico. Es preciso atender acá que esta corredora venía, o incluso estaba en un modelo, perdón, en un periodo de reintegro deportivo. Entonces tuve que juntar modelos más clásicos, que están más enfocados en la carga progresiva, a modelos más contemporáneos en bloques cuando ella ya de alguna manera llegó a recuperarse completamente de la lesión, ¿sí? Entonces, tenemos en esta parte donde está el cursor, marcado en negro, la cantidad de competencias que tuvo. Y como yo les dije aquí, esta atleta me vino con la inquietud de que quería entrenar, pero tenía su calendario listo. Ella ya se había inscrito de alguna manera en todo este tipo de competencias y uno como artista tenía que llegar a manipular todos los factores de la carga para que pueda rendir en las competencias de la mejor manera. Yo le dije, ojalá que podamos llegar a tener para el próximo calendario más distancia entre competiciones para elevar un poco más la forma deportiva. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta que se pueden mezclar modelos, que este calendario fue creado por la atleta. Ojalá que como entrenadores nosotros podamos llegar a planificar las competiciones de manera mancomunada con los deportistas, que tenemos que sí o sí dividir competencias preparatorias de fundamentales y las zonas de trabajo, dependiendo de las capacidades físicas que nosotros llegásemos a considerar. Acá tenemos zonas de trabajo 2, 3, 4 y siempre van a ir variando. Si se dan cuenta, aquí hay muchos colores, que más que nada para clarificar qué tipo de zona estamos trabajando en cada microciclo. Y en el cursor acá pueden ver que hay zonas de trabajo de fuerza y de aquí para atrás no hay zonas de trabajo muy marcadas porque seguíamos trabajando con el kine. Entonces, en su proceso kinesiológico, bueno, los kines no trabajaban con zonas de trabajo en cuanto a la fuerza, entonces era muy difícil saber en qué tipo de adaptación estábamos generando. Entonces, cuando de alguna manera ya pudo terminar su proceso kinesiológico y nosotros manejábamos más que nada la batuta de qué tipo de adaptaciones físicas teníamos, ya pudimos llegar a zonas de trabajo más claras.
Y finalmente lo importante es tener en cuenta que hay que de alguna manera, dentro de que nuestro deporte nos lo permita, aislar las tareas o las sesiones evitando una interferencia. ¿Ok? En la parte inferior, donde tengo el cursor, de alguna manera marqué todas las sesiones. Las negras son las carreras, las verdes, bueno, son carreras aeróbicas, las rojas es la cantidad de sesiones de fuerza, las moradas son cuando mezclábamos de alguna manera fuerza y resistencia, pero si se dan cuenta es en la menor cantidad de ocasiones, justamente para sacarle el mejor provecho a cada capacidad. Entonces, acá tenemos el otro break para continuar. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud para continuar con la siguiente parte. Pueden dejar su pregunta en el chat si es que le incomoda hablar. ¿Alguna pregunta, Renato? ¿Todo ok? Dicen por ahí. Por mi parte, todo bien. Todo bien. Ya, perfecto. Sí, para más. Ok. Eh, para terminar con la idea de la valoración del estrés fisiológico, tenemos que tener en cuenta cuál es la respuesta de nuestro organismo a lo planificado y lo que finalmente es llevado a cabo. Acá tenemos a Jacob, el atleta noruego, que em, no le fue muy bien en el 1500 este año. Me parece mucho que competía hoy a las 1:30, el 5000, justo cuando comenzamos la reunión, así que no sé cómo le habrá ido, pero es básicamente darle un poquito de énfasis a buscarlo en Google y ver cuál es su abanico o su palmarés desde muy joven. Acá está siendo pinchado, de hecho, por él mismo, en base a la metodología que le enseñó su padre, y de alguna manera le está ayudando su pareja, pero de alguna manera él tuvo muchos problemas con su papá por la forma de llevar a cabo su proceso de entrenamiento. Se desligó finalmente de su padre, comenzó a autoentrenarse, pero no por eso él dejó de evaluarse de manera concisa, ¿sí? Acá nosotros vamos a dejar el video de cómo él hace su autotesteo durante su entrenamiento y este video es bastante bueno porque es uno de los últimos entrenamientos antes de los Juegos Olímpicos de París, ¿sí? Para planificar nosotros utilizamos una plataforma que se llama TrainingPeaks, que nos da mucha claridad a la hora de planificar los entrenamientos de running con un smartwatch, con un reloj Garmin, Polar, Coros. Nosotros planificamos en la plataforma, se carga rápidamente los relojes y nosotros podemos llegar a manipular el ritmo a los que ellos quieran que se pueda mover. Si nosotros planificamos en base a un test, determinamos un 100% de la capacidad aeróbica y dependiendo de la planificación deportiva, le entregamos intervalos, carreras continuas, pero tiene que desempeñarse siempre en un ritmo específico. Cuando ellos terminan su sesión, se carga la plataforma y sale verde si es que se desarrolló de buena manera, amarillo si es que tal vez no se cumplió el objetivo del todo conciso, o rojo si es que no se cumplió en absoluto. Entonces, tal vez nosotros utilizamos los smartwatch, pero no le damos la importancia necesaria, o no sabemos muy bien para qué utilizan, o tal vez no le estamos sacando todo el provecho necesario. En esta lámina tenemos atletas distintos, ¿sí? Atleta A y atleta B, con curvas de rendimiento diferentes. En este caso, esta plataforma recopila muchos elementos que nos entrega el reloj, recopila la fatiga, que básicamente es la carga de entrenamiento aguda, la forma deportiva, el equilibrio de entrenamiento-estrés,
y el fitness, ¿sí? La carga de entrenamiento crónica. Entonces, con planificaciones, si bien similares, no iguales, tenemos respuestas distintas. Si se dan cuenta con la fatiga, que es la curva morada, hay pics muy altos de fatiga en este corredor. Aquí siguen habiendo pics bastante altos, no tantos acá como acá. Y la forma deportiva, que es el equilibrio entre el estrés y el entrenamiento, si se dan cuenta, siempre va a estar alto cuando la fatiga es inferior. Entonces, este tipo de adaptaciones nosotros la manipulamos. Queremos que justamente la fatiga esté baja para alcanzar esa forma deportiva alta. Y otro punto importante a la hora de tener en cuenta es el fitness o la carga de entrenamiento crónica, que si se dan cuenta es siempre positiva, producto de la manipulación lógica, razonada y planificada de la planificación deportiva, ¿sí? Entonces, los smartwatch con una plataforma de trabajo nos permite indicar las variables de entrenamiento y cómo se desarrollan a lo largo del calendario. Entonces, ahora vamos con las evidencias más prácticas del entrenamiento. Básicamente, nosotros queríamos dejar en claro que lo que desarrollamos nosotros o lo que se puede llegar a desarrollar en otros lugares tiene que siempre estar acompañada de la literatura científica, ¿sí? Entonces ahora comenzamos con las evidencias más prácticas. Eh, en cuanto al entrenamiento técnico y también otro tipo de entrenamiento, tenemos distintos escenarios de práctica. Como grupo no somos centralizados en un lugar de momento, pero hemos podido desarrollar nuestro trabajo en distintos escenarios. Entonces aquí tenemos un lugar donde utilizamos bastante en el verano, que es un cerro para tener adaptaciones específicas de trail. A veces tenemos que viajar 60 o 75 minutos a la pista atlética de Puerto Montt para hacer cosas como más específicas, más rápidas. U otras veces utilizamos el estadio municipal para hacer trabajos técnicos y de velocidad. ¿Sí? Aquí tenemos evidencias prácticas de lo que es el entrenamiento de la fuerza. Eh, este autor que tenemos acá abajo recomienda trabajar la fuerza 1 o 2 sesiones enfocado en esta capacidad y trabajar la fuerza con pliometría o fuerza explosiva, pero también trabajar capacidades más estructurales, ¿sí? Con cargas pesadas como con cargas ligeras, pero a una alta velocidad de ejecución. Seguimos con trabajos de entrenamiento de la fuerza. Eh, en este lado tenemos aterrizajes o landings que también están catalogados dentro de lo que son los ejercicios de fuerza explosiva. Tenemos ejercicios de zona media, como los tenemos acá. Y si se dan cuenta, aquí son lugares distintos de trabajo. Aquí hay un gimnasio A, acá hay un gimnasio B. Entonces nos vamos nosotros adaptando a los deportistas, en dónde están, cuáles son sus horarios en específico. Y también aquí tenemos ejercicios más enfocados en la fuerza explosiva. Entonces tenemos un abanico bastante grande de ejercicios y adaptaciones. Entonces aquí tenemos nuevamente el alcance de cómo puede llegar a desempeñarse el cross con el endurance. Em, Tal vez si bien nosotros nos desempeñamos más en el ambiente aeróbico, tomamos parte del entrenamiento de fuerza para mejorar aspectos como es la economía de carrera, la longevidad de nuestros corredores, la prevención de alguna manera de lesiones. Entonces, si es que nosotros podemos generar ganancias en nuestro rendimiento con una capacidad física como es la fuerza, para después desempeñarnos de buena manera en el endurance, yo creo que otros deportes también utilizan ese tipo de mezcolanzas, tal vez en sus periodos más básicos o en sus periodos de base. Trabajan con otra capacidad
física, que tal vez no es la principal de su deporte, para generar otro tipo de ganancias de rendimiento. Acá hacemos la distinción justamente de entrenamiento de fuerza en generales versus específico. Nosotros distinguimos los mayores tiempos de aplicación de fuerza con ejercicios de características más estructurales y más tradicionales. ¿Sí? Generamos una estructura que ellos puedan trabajar o hacer ejercicios generales de buena manera. También trabajamos ejercicios multiarticulares enfocados en la triple extensión, tobillo, rodilla, cadera. Y después cuando ya estamos en un escenario más específico, nos enfocamos en disminuir los tiempos de aplicación de fuerza con ejercicio enfocado en la fuerza explosiva. ¿Sí? Entonces acá tenemos un squat jump con barra hexagonal. Y acá tenemos un derivado de el levantamiento de pesas, como es la halterofilia. Si bien nosotros no somos halterofilistas, intentamos al menos que la ejecución esté dentro de unos parámetros decentes, evitando las incinesias o movimientos parasitarios, y siempre enfocándonos en que la calidad de la ejecución sea tal vez no perfecta, pero sí una de las mejores. ¿Ok? Nos vamos con evidencias prácticas del entrenamiento de resistencia. Cuando nosotros tenemos corredores que compiten en escenarios como montañas, tenemos aquí una corredora que, teniendo la posibilidad de viajar al volcán Osorno, ella tenía justamente una competencia 2, 3 meses más adelante en dicho volcán, entonces hacen entrenamiento en territorios similares a la competición. Utilizamos la pista justamente para hacer entrenamiento específico 1 o 2 veces por semana. Si se dan cuenta aquí las condiciones climáticas no son las mejores, pero intentamos de que los entrenamientos siempre salgan dentro de unos parámetros, haciendo las adaptaciones necesarias. Como yo le comenté en un momento, los métodos de entrenamiento son tan variados dentro del el running que aquí utilizamos los Hills Training, que son el entrenamiento en cuesta para generar adaptaciones en la fuerza y resistencia específica. Y si se dan cuenta acá, bueno, hay 3 escenarios distintos de trabajo, ¿sí? El abanico de planificación deportiva es bastante amplio, así que no es un modelo de planificación lineal. Tal vez uno de los aspectos más fundamentales para que las cosas salgan dentro de lo que uno tiene planificado es el control y la evaluación. En este lado tenemos a Francisca Díaz, que el año 2022 se fue a evaluar a Santiago. Ella es de Calbuco, de la 10ª región. Los separan 13 horas, digamos, en bus. Ese año se estaba preparando para una competencia bastante importante. En este caso tenemos acá a Cristian Espíndola, profesor de la USACH, que justamente era en ese entonces perdón, profesor de nuestra asignatura. Se prestó de manera consensuada para hacer la planificación de la evaluación y también la evaluación propiamente tal. Estábamos evaluando lactato, así que fue una instancia bastante provechosa. Y este tipo de evaluaciones no son, digamos, mensuales, sino que son esporádicas y puntuales dentro del calendario de cara a las competiciones más importantes. Cuando tal vez no tenemos ese tipo de elementos sofisticados para evaluar, tenemos cosas un poco más accesibles como son bandas cardíacas, em, que también lo utilizamos en distintos entrenamientos para valorar el estrés fisiológico. Entonces tenemos que tener en cuenta que también aquí tenemos dos deportistas distintas que tienen marcas distintas y anhelos diferentes, ¿sí? A veces evaluamos a corredores que tal vez solamente van a hacer actividad física, que tal vez no les es muy interesante evaluarse. Mientras tanto, que otras veces tenemos deportistas que sí anhelan bastante alto alcanzar su objetivo
competir en el alto rendimiento o acercarse a él, entonces tal vez ahí es mucho más primordial acercarnos a el tipo de evaluaciones que tenemos en el lado izquierdo. Para cerrar esta última parte, consideramos que el control de la carga interna, como es el lactato, la frecuencia cardíaca o la saturación de oxígeno, etcétera, es vital para valorar el esfuerzo y el progreso, y utilizar tal o cual medio para evaluar dependerá del grado de rendimiento del atleta, y tenemos que tener en cuenta que hay que economizar costos y recursos. Y finalmente llegamos a las consideraciones generales de la planificación. Este es de alguna manera un resumen o un tips, resumen de las cosas que podemos llegar como a entregarles de la planificación. Ojalá que se puedan llegar a llevar para la casa algunos tipos de recomendaciones que dejamos acá. Y el resumen son estos 5 puntos al menos que nosotros consideramos los más importantes. En primer lugar, la organización lógica y cuantificada de los principales parámetros de la carga, como es el volumen, la intensidad, la densidad y la frecuencia, ¿sí? Organizar lógicamente y cuantificada, yo creo que los llevará siempre a un panorama mucho más claro de progreso. Entonces, el volumen, la intensidad, la densidad y la frecuencia es primordial manejarlos de manera lógica y cuantificada. En segundo lugar, siempre hay que aterrizar la literatura científica sobre la planificación y programación deportiva. El contenido de los papers y de los libros es bastante amplio. Sin embargo, tenemos contextos en los cuales tenemos que adaptar todo ese contenido a los atletas que muchas veces tienen una vida bastante ajetreada y no tenemos a veces los instrumentos de evaluación que salen justamente en los papers o en los libros o dentro de la literatura científica. En tercer lugar, a la hora de programar, se debe considerar la distancia competitiva, la experiencia y la disponibilidad del tiempo del atleta para gestionar las demandas físicas. ¿Ok? En penúltimo lugar, monitorear el progreso y el desarrollo del plan con herramientas variadas y fiables que evalúen la carga interna y la carga externa. Y por último, si hay un elemento singular, distintivo y destacable a la hora de planificar y concretar exitosamente unidades de entrenamiento, microciclos, mesociclos, macrociclos, es la flexibilidad, tanto del plan dentro de los umbrales ideológicos objetivos. Como yo les dije, muchas veces los deportistas, antes de ser propiamente deportistas o hacer actividad física, son personas que tienen una vida, que tienen distintos tipos de ritmos de vida, y la flexibilidad va a ser elemento distintivo para que se consigan los objetivos. Dentro de umbrales ideológicos objetivos, esto quiere decir que como entrenador nosotros manejamos umbrales ideológicos a la hora de planificar, y ojalá que dependiendo de las instancias que se vayan generando, poder llegar a ser flexibles para que se cumpla ese plan dentro de lo posible. Finalmente tenemos las referencias bibliográficas para esta exposición, y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Tenemos las redes por si quieren eh, luego acceder, tanto de YouTube como de Instagram. Y eso sería todo por hoy. Oye, buenísimo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere dar alguna opinión respecto a algún tema de lo que escuchó. Espero que no haya salido tan larga la exposición. No, nos demoramos como lo que habíamos planificado, una horita, un poquito más, Una pero hora, igual partimos más tarde, partimos como a las 1:50, así parece que que fue una hora. una hora justa, así que bacán, anduvo bien en el tiempo. Oye, yo me quiero quedar con una diapo, que fue una de las que presentaste, que fue cuando estaba las distintas formas de entrenamiento de los modelos polarizados, piramidal, y que colocaste el sujeto que estaba en la trepa. A ver, vamos para atrás. ¿Acá? No, 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 un poquito acá. más atrás, la otra, esa. Esa. Me quedo en esa porque
Destaco mucho el que tratamos de poder hacer esta comparación tanto de el entrenamiento endurance con el entrenamiento en CrossFit, que es lo que realmente nos desempeñamos la mayoría que está en la reunión. Mm, Entonces, aquí entender muy bien, como decías tú, que el entrenamiento con carga, habilidades distintas, tan combinadas como las trae el CrossFit, rápidamente elevan la frecuencia cardíaca, no necesariamente por la dificultad del movimiento, sino que también por la exigencia del movimiento, más que claro, la dificultad técnica, eh, por la intensidad del movimiento como tal, y además por psicológicamente el cómo tú te enfrentas al movimiento, que también tiene un juego importante con la frecuencia, con la fluctuación de la frecuencia cardíaca. El exactamente. momento de cómo te vas a enfrentar a un movimiento que no dominas tanto, rápidamente aumenta porque sabes que te cuesta. Es ahí donde trato de como de invitarnos en de repente que nuestras clases también tengan aspectos importantes al momento de darla, ¿cachai? Mm, De dar esa clase, donde, por ejemplo, si sabemos que dentro de nuestro contexto como box, la mayoría de nuestros chicos tienen un nivel gimnástico bajo, es donde podemos realizar, ordenar sus series de entrenamiento generando educación para el control de la frecuencia cardíaca, donde se les pide exactamente. correr 400 metros y sabemos que tienen de a dos pull-up o dominadas, entonces hagan de a una y cuenten 5 segundos entre cada una y generan un control de la intensidad, del volumen, por medio de la temporalidad, ¿cachai? Claro, Entonces, creo que es importante entender donde este tipo de zonas, zona uno, zona 2, zona 3, fluctuamos en estas tres durante todo un WOD. Y es exactamente. cómo las vamos a llevar dentro del WOD para salir beneficiados y no retrasados o muy dañados. Mm, Pero eso. sí, bueno, yo anoté un punto bastante importante sobre cómo podría llegar esto a beneficiar a los crossfiteros, eh, que siempre los WODs son a la intensidad máxima porque lo que se quiere alcanzar es obviamente un determinado número alto de repeticiones. Muchas veces, no sé, corredores que son propiamente de 400 metros detestan hacer trabajos de 800 o 1200. ¿Sí? Corredores de 400 metros que sus estímulos son de 55 a 60 segundos máximo. Ambiente anaerobio total. Pero los entrenadores planifican entrenamientos sobre esa distancia para generar una base. ¿Ya? Nosotros nos dimos cuenta en una diapositiva más adelante que la zona 2 está principalmente protagonizada por el aclaramiento del lactato o mejorar el balance ácido-base. Entonces, ¿cómo podría al CrossFit beneficiar este tipo de aspectos metodológicos? Si hacemos trabajos aerobios o enfocados en el panorama aerobio dentro de un día de trabajo, vamos a generar una base aeróbica, que esto después nos va a generar retrasar la fatiga o bien no fatigarnos tan rápidamente, ¿sí? Es muy común dentro del running escuchar sobre la base aeróbica, que básicamente es acumular una determinada cantidad de kilómetros en ambientes aeróbicos para que después los entrenamientos específicos salgan de buena calidad. Entonces, un error bastante grande sería, eh, no sé, cizañarse con entrenamientos de alta intensidad repetido durante toda la semana, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque no puede llegar a ser sostenido en el tiempo. Entonces, la base aeróbica o trabajar sobre ambientes más aeróbicos para que después sean extrapolados a una mejor tolerancia del ambiente anaeróbico es, yo creo que un punto bastante fundamental para retrasar la fatiga, para que no nos cansemos tan rápido y para mejorar el tiempo sobre esfuerzos elevados. Así que creo que ese sería básicamente el alcance que podría hacer. Me parece que había una pregunta en el chat. Acá dice, ¿cómo entrenan los factores psicoemocionales y estratégicos que demanda la competencia? Mira, yo le comentaba a Pablo eh, que dentro de la competición hay muchas cosas que nosotros como entrenadores no podemos manipular, ¿sí? Las competiciones de cross, obviamente uno está atrás
diciendo cosas, pero el deportista puede estar en Venus, pensando otro tipo de cosas. Y en cuanto a esta pregunta asociada a lo socioafectivo, socioemocional, psicológico, dejamos siempre nosotros el ejemplo de que teníamos una corredora para un nacional de trail en Nahuel Buta, y esta corredora tenía marcadores previos a la competición demasiado buenos, muy buenos. Yo le comenté a Pablo que ella salió tercera en su grupo, en el pelotón de la primera, y había un banderillero que estaba, entre comillas, paveando, y cuando llegaron las corredoras, no sé, el banderillero no supo delimitar de buena manera, por la impresión, hacia dónde tenía que mover la banderilla para que puedan seguir el camino correcto. Eh, en este caso, la persona se confundió, el banderillero, le dio una indicación mala a las corredoras se perdieron y tuvieron que volver a empezar desde cero, pensando que era un nacional, y a nuestra corredora le pegó tan bajo que me dijo después, al final de la competencia: Enzo, no me levanté desde que me dijeron tienes que volver a la partida y salir de nuevo. Entonces aquí nos dimos cuenta de que justamente el ambiente psicológico es vital. Muchas veces tenemos una forma deportiva física muy, muy, muy buena, pero si es que de alguna manera nosotros no podemos llegar a trabajar el ambiente psicológico, dejamos igual un margen bastante grande de error. ¿Cómo lo trabajamos? Al menos yo he podido leer un libro que me ha abierto igual bastante el panorama, que es de Rodrigo Caguas, que él tiene un libro sobre temáticas psicológicas sobre corredores, ¿sí? Cómo ellos se afrontan a la carrera psicológicamente. Entonces nosotros, cuando nos acercamos más a la competencia, comenzamos a darle más prioridad a la conversación con los corredores. Y cuando estamos muy cerquita de la competencia, le damos tareas. Entonces nosotros le entregamos de alguna manera un formulario con algunas preguntas clave que para saber cómo responden, ¿sí? Entonces nosotros a veces le entregamos preguntas claves para saber cómo responden, cómo se sienten. Si es que yo te pongo este contexto deportivo, cómo tú respondes a ese contexto. Y después, en base a esas preguntas, obviamente tenemos las respuestas y retroalimentamos las respuestas, a veces sacando material de este libro que te comento o de otro tipo de bibliografía que trabaje sobre el ambiente socioemocional, psicológico. Entonces, a veces de los errores se aprende, y cuando nosotros nos dimos cuenta de que justamente el deportista en su cabeza pasa por muchos escenarios, es importante atenerse a algo. Ahora mismo en junio se hizo Torrencial, que es una de las competencias más importantes en el trail. Eh, Obviamente es en un cerro de Valdivia. Muchas veces no se puede llegar en auto, entonces la delegación pone buses. Y los buses salen de un determinado punto. Entonces aquí teníamos a varios corredores y al menos tres de ellos se subieron en los últimos buses para llegar a la competencia. Y no sé, la competencia era a las 10:30 y los buses se atrasaron en llegar. Entonces los corredores iban en el bus mientras ya habían largado. O sea, imagínate, llegaron al punto de competición y los corredores ya habían largado. Entonces hubo una especie de desajuste de la organización porque no esperaron a los corredores. Y finalmente los corredores que nosotros teníamos que iban a competir partieron cuando ya los corredores habían largado. Entonces después una de las chicas me dijo: con la tarea que nos mandaste de responder una pregunta en un escenario conflictivo, fue una de las cosas que yo tuve que atenerme para poder llegar a levantarme emocionalmente después de partir sola con el pelotón ya adelante y básicamente que no lo iba a poder alcanzar. Entonces al final son como especie de trepas para poder levantarse emocionalmente después cuando tienen una dificultad. Así que es súper importante trabajarlo. Nosotros dejamos tareas para que ellos puedan escribir
y puedan generar una especie de introspección durante su proceso de entrenamiento. Así que espero haber respondido la pregunta de Noé. Acá David dice, bueno, las percepciones sí se pueden medir, probablemente con escalas subjetivas. Por otro lado, me parece relevante el punto de bajar la literatura científica a la programación del entrenamiento. No llegar y trazar, efectivamente. Hay valores que se alcanzan en los deportistas de élite. Muchas veces los artículos no dejan clarificado qué tipo de nivel son los corredores o los atletas. Eh, las muestras a veces son igual un poquito tal vez difíciles de, no sé si de ver, de percibir. Y algunos entrenadores Como son que muy dicta algunas muestras, po. rajatabla y sale lo que en el artículo y lo implementan en su atleta. Entonces es súper importante eso de bajarlo, primero testearlo, verlo con razonamiento bastante lógico, con criterio, para, para ver si es que nosotros vamos a planificar, se puede llevar a cabo. Así que es bastante importante el alcance que hace David, saber lo que se hace y por qué se hace. Ahí Renato quiere comentar algo. Sí, ¿te escuchas? Sí. Sí, dale. Eh, ¿Se sí, escucha? hay otra pregunta, pero quería agregar un poco a justo ese último comentario que mencionaste sobre eh, la literatura científica, que también mencionó David, que claro, nosotros pensamos como entrenadores que la ciencia se va actualizando, ¿cierto? Va saliendo contenido científico, los investigadores trabajan para que nosotros, entrenadores, podamos tener más herramientas para entrenar, para obtener rendimiento, pero hay que entender también que la producción científica funciona mucho en base a discursos. Mm, Entonces, por mucho que los investigadores se esfuercen en hacer investigaciones fiables, que sean metodológicamente conducidas correctamente, que tengan muestras significativas, eh, al final el investigador que publica su artículo siempre va a estar buscando convencerte de que su conclusión es correcta. Entonces, al final la ciencia también tiene un carácter subjetivo, porque son los humanos los que la crean. mm, Entonces, a lo que voy con esto es que tenemos que dudar de todo. Si vemos un artículo de la Strange and Conditioning Journals, ¿cierto? Que es como la revista, una de las revistas eh, más establecidas ya en esto de la ciencia del deporte, aún así tenemos que eh, fijarnos en la metodología, fijarnos en los detalles de la muestra, fijarnos en la estadística y todo eso es algo difícil igual para nosotros entrenadores porque son muchas cosas técnicas que son propias del trabajo científico. mm, Entonces, si no tenemos las herramientas suficientes para discernir si aquel trabajo científico es eh, de buena calidad o de baja calidad, siempre dudemos de todo lo que leemos, de todo lo que nos dicen, no llevar, no pensar que leemos algo y que dice que tiene buenos resultados va a ser prácticamente nuestra salvación, sino que absorbemos la información, entendemos que puede funcionar, es un punto de vista válido porque hay evidencia. Si la evidencia es buena, aún no lo sé tal vez, mm. pero ahí cuando lo llevemos al terreno tenemos que ser cautelosos y probar, simplemente probar, pero no pensar que porque algo, un artículo dice que encontró la solución a algo, eso realmente Claro, puede ser la solución perfecta, ¿cierto? Siempre hay que tener en cuenta esos puntos, eso más que nada. completamente de acuerdo con Renato. Hay que aterrizar. Ahí creo que salió otra preguntita de Jaime. Oye, no sé, pero yo perdí tu audio, no te escucho. ¿Sí? Te escucho, pero suavecito. Espérame. Ahí sí. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, ahí sí te escucho bien, guacho.
Ya. Bueno, las zonas de trabajo dependerá del qué tipo de elemento de la intensidad uno pueda llegar a tener. Las zonas de trabajo pueden llegar a manifestarse por la intensidad del consumo máximo de oxígeno, la intensidad de la saturación de oxígeno, si es que uno tiene un saturador de oxígeno, la intensidad de la potencia, si es que uno tiene un medidor de potencia, o bien, que esto es súper importante, la VAM, la velocidad aeróbica máxima. ¿Y cómo se obtiene la VAM? Con controles de en campo, de 1200, de 2000, de 3000, dependiendo el autor. Y la velocidad aeróbica máxima es la velocidad promedio que uno puede pasar dentro del consumo de oxígeno. La VAM puede encontrarse como así, como VAM simplemente, o una velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno, que también puede encontrarse así en los artículos científicos. Entonces, Pablo, la recomendación es probablemente que tú busques dentro de los artículos formas de determinar la VAM, que hay controles de 1200, como te dije, de 2000 o de 3000. Los corredores de élite pueden llegar a hacer controles de 3000 para determinar la VAM, porque ellos corren a 230 por kilómetro, entonces pueden llegar a mantener su consumo de oxígeno 6 8 minutos, hasta 10 minutos. Mm. Corredores más amateur pueden hacer un control de 1200 y ellos ya están pasando 5 por kilómetro, entonces ya van a estar cerca de 6 minutos. Corredores un poquito más experimentados pueden hacer un control de 2000, pasando un 4000, perdón, un 1000 a 4 por kilómetro. Y también es muy conocido el control de 6 minutos para determinar la VAM. Entonces tú con la velocidad aeróbica máxima obtienes tu 100% del ritmo o velocidad y desde ahí tú haces de alguna manera una estratificación de zonas. Entonces en la literatura científica hay zonas de trabajo que están determinadas por la velocidad aeróbica máxima. La zona uno desde el, no sé, 65 al 75% de la VAM. Una zona 2 desde el 75 al 85% de la VAM. Y la zona 3 o zona de inestabilidad metabólica desde el 85% hacia arriba de esa velocidad aeróbica máxima. ¿Sí? Entonces, con test en campo, fácilmente puedes determinar la velocidad aeróbica máxima y ahí tú ya tienes tres zonas al menos. Claro. Puedes, puedes seguir hurgando ahí con subzonas y determinadas adaptaciones. Yo igual en deportistas más como básicos o medios, recomiendo hacer como este test de pista, pero en Mm, deportistas más avanzados y de calidad elite, recomiendo que sean una cinta, debido por claro, control de la velocidad, más que nada, por lo mismo que estábamos comentando anteriormente, o sea, son capaces de sostener durante un tiempo mucho más prolongado su tolerancia a la fatiga y su VO2 máximo, entonces de repente estamos mucho rato a una velocidad muy alta sostenida y donde realmente todavía no llega a su peak. Así claro. que toca jugar o toca controlar un poquito más la variable, algunas variables por parte del entrenador para poder tener el resultado más específico. Sí. Así que es eso. Bueno, igual Jaime, dentro de la presentación había una propuesta de Kogan que determinaba tres zonas también de trabajo, zona uno, zona 2, zona 3 con la percepción subjetiva del esfuerzo. O sea, zona uno, si es que me permites aquí compartir, para que después, obviamente yo creo que si es que Pablo ahí también amerita, envió la presentación, Sí, había de una hecho, eso te propuesta iba a decir. de... Creo que la grabaste, ¿o no? Sí, está grabada. Oye, sería súper bueno que me la enviaras porque hubo un chico que se tuvo que retirar, que estaba en Peñaflor y ¿Ya? no le daba bien la conexión. Sí, mira, aquí hay fácil, intensidad del ejercicio y percepción subjetiva. La zona uno, mira, si te das cuenta, hasta una Borg actualizada de 3,4, una zona 2 desde 3,54 hasta 6,7 y la zona 3 desde percepciones muy fuertes hacia arriba. Entonces, se puede también determinar zonas de trabajo en base a la percepción subjetiva del esfuerzo. Hay propuestas. Hay que tal vez ingeniarse y aterrizar de alguna manera, como dice David, la literatura al contexto. Buenísimo. No sé No, si hay más preguntas. tal cual.
Parece mucho que no. No, parece que no. Oye, por mi parte, bueno, darle las gracias tanto a ti, Enzo, como a Self Training por Sí. haberme ayudado a generar esta instancia. Era algo que había pedido un grupo de profesores, así que Mm, agradezco que hayas facilitado tu conocimiento, tanto tuyo como del equipo de Self Training, para poder ofrecerlo al staff de Gaman. Creo que en algún momento conversamos que en Chile nos falta mucho entender el que el entrenador tiene que compartir su conocimiento sí, y no quedárselo para él como si fuera a lograr algo porque domina un poquito más, sino que tratemos todos de estar dentro de lo más alto y lo vemos en las competiciones internacionales donde Chile todavía es un grupo pequeño, pero es un grupo mm, pequeño porque también tenemos grandes exponentes que todavía no entienden que el conocimiento es para todo y no para algunos. Así que sí, agradezco mucho la instancia, agradezco mucho también a los chiquillos que se animaron a participar. Así que eso, pues, muchas gracias. Te pasaste. sí, no, yo bastante igual satisfecho y me genera sí, mucha satisfacción tanto a mí como Renato, Sergio, que nos ha tocado hacer algunas exposiciones en otros lugares. Compartir el conocimiento, como dices tú, al final, si es que nosotros de alguna manera compartimos el conocimiento, a veces tal vez nosotros no tenemos tal vez los atletas, pero de alguna manera igual podemos transmitir el mensaje. Otro entrenador puede sí tener los atletas, puede obtener una herramienta en una exposición de 5 minutos, incluso de 10 minutos, y básicamente puede ya generar una modificación, mejorar una mejora, básicamente, dentro de su plan Toda una con su propuesta, atleta. claro. Y a veces termina ni siquiera en resultados que uno ni siquiera como entrenador se los prevé. Así que no estamos en ninguna muralla de hierro, y el conocimiento está a la mano, así que nosotros como entrenadores y como grupo nos genera mucha satisfacción compartir para que los entrenadores puedan mejorar su calidad como profesionales, y al final también como personas. Así que esto es una cadena. Como entrenadores al final nosotros mejoramos, los deportistas después lo agradecen porque hay una mejora en la metodología. Así tal cual, tal cual. Oye, te voy a pedir que si me puedes enviar esta, esta capacitación para poderla compartir en el grupo de staff, tanto para los que no lograron conectarse, como para este chico que te comenté que se tuvo que Ujú. retirar porque estaba con mala conexión. Y nada, pues eso. Sí. Nuevamente, muchas gracias. Creo que fue una instancia súper provechosa. Harto Eh, conocimiento y de buen nivel científico, así que genial. sí, no, igual, bueno, ahí David nos comenta que le genera igual satisfacción a ex estudiantes del USACH que estemos trabajando siempre con la literatura científica, así que nosotros igual estamos bastante satisfechos por el trabajo y las relaciones que hemos siempre generado. Nosotros igual Sí, hablamos obvio. con Pablo que esto es un proceso de retroalimentación. Hoy tal vez nos pidieron un poquito de ayuda para clarificar cosas de endurance. Nosotros en otro momento probablemente necesitemos también ayuda en el ámbito también de la fuerza y el cross o el levantamiento olímpico, así que esto es un proceso de sinergia que se puede ir generando. Tal cual, tal cual. Eso, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Yo me Sí, voy a salir de la reunión ya, pero agradezco mucho la instancia y el poder seguir aprendiendo. bacán, pues Espero entonces te tener enviamos un- la grabación para que la tengan ahí Genial, y espero que nos veamos en otra instancia. general mi guacho. Cuídate. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao, que tengan buen fin de semana. Ustedes también. Renato puede terminar de grabar, que va a salir muy cara la